Lo sientes, ¿verdad? Esa sensación de frescura, ese sabor limpio y puro del agua. Es un acto tan simple, tan ordinario, que el mundo entero lo realiza sin pensarlo. 1.000 millones de personas en este planeta beben agua cada día sin considerarlo un privilegio, sin darle un segundo pensamiento. Para ellos, es tan natural como respirar, tan automático como el latido de su corazón. Pero para ti, Leo, no es un gesto, no es un acto reflejo, no es algo que puedas dar por sentado. Es un milagro. Es la culminación de una batalla que comenzó el día en que naciste, sin saber que tu propio cuerpo se convertiría en tu primer y más implacable enemigo. Esta es tu historia, la historia de 16 años sin poder hacer lo que todos damos por sentado. La historia de cómo tu cuerpo se rebeló contra ti, cómo la medicina llegó a sus límites y cómo, contra toda lógica, contra toda probabilidad científica, una sola oración lo cambió todo. Para entender dónde estás ahora, debemos volver al principio. Debemos regresar a ese día en que llegaste al mundo, lleno de promesas y sin saber lo que te esperaba. Llegaste al mundo como una promesa. Para tus padres, Mateo y Elena, eras el capítulo que daba sentido a todo lo anterior. Eras la razón por la que se habían casado, por la que habían trabajado, por la que habían soñado durante años. Te miraban y veían un futuro completo, un futuro lleno de posibilidades infinitas. Veían primeros pasos torpes en el pasillo de la casa, risas en el parque mientras corres detrás de una pelota de fútbol, rodillas raspadas que sanarían con un beso y una venda, la caótica felicidad de una vida creciendo, expandiéndose, llenándose de momentos ordinarios que son extraordinarios solo porque son tuyos. Veían tu primer día de escuela, tu primer amor, tu graduación, tu futuro profesional. Veían una vida normal, una vida hermosa, una vida llena de las cosas que todos esperamos para nuestros hijos. En ese momento, la palabra perfecto parecía la única posible. Era la palabra que definía todo: tu cuerpo perfecto, tus 10 dedos perfectos, tu cara perfecta, tu llanto perfecto. Tus padres no podían imaginar que estaban a punto de embarcarse en una guerra silenciosa contra tu propio cuerpo. No podían saber que la perfección que veían era en realidad una bomba de relojería biológica, un defecto oculto que se revelaría en los días siguientes. 2 semanas. Solo 2 semanas después de tu llegada al mundo, algo cambió. No fue gradual. No fue un cambio que pudiera ignorarse o atribuirse a la normalidad de ser un bebé. Fue violento, inesperado, aterrador. Comenzó con vómitos, pero no eran los vómitos normales de un bebé. Esos pequeños eruptos de leche que todos los padres esperan y consideran parte del proceso natural. Eran vómitos violentos, proyectados, como si tu pequeño cuerpo estuviera intentando expulsar algo que no debería estar allí, algo que lo estuviera envenenando. Tu madre intentaba alimentarte. Tomabas un poco de leche materna y por un momento todo parecía estar bien. Pero entonces tu pequeño cuerpo se arquea de una manera que no debería ser posible, de una manera que hace que el corazón de tu madre se detenga. El vómito sale de tu boca con una fuerza sorprendente, manchando la ropa de tu madre, salpicando la mecedora, cayendo al suelo.
Tu madre corre al baño para limpiarse, luego regresa contigo, intentando calmarte mientras tú lloras con una intensidad que asusta a cualquiera. Tu padre entra corriendo a la habitación, despierto por el ruido. Pregunta qué pasó. Tu madre no sabe qué responder. Esto no es normal. Esto es algo malo. Algo está mal con su bebé. Tu madre no dormía esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Cada madrugada se convertía en una batalla contra el miedo de perderte. Ella te sostenía, te calmaba, limpiaba el vómito de tu ropa y la suya, y se preguntaba qué estaba mal. ¿Era algo que ella había comido durante el embarazo? ¿Era algo que había hecho? ¿Era su culpa? Estas preguntas la torturaban mientras miraba por la ventana a las 4 de la mañana, mientras tú dormías finalmente en su regazo, agotado de llorar. Tu padre estaba igual de asustado, pero lo ocultaba, intentando ser fuerte para tu madre. Pero tú podías sentir el miedo en el aire, el miedo que rodeaba la casa como una niebla tóxica. Tus padres llevaron los vómitos a la atención del pediatra. El pediatra les dijo que había visto esto antes, que generalmente era reflujo gastroesofágico, una condición común en los bebés. Les sugirió cambiar la posición en la que te alimentaban o probar con una fórmula diferente. Les dijo que probablemente desaparecería en unos meses. Tus padres se aferraron a esta esperanza como si fuera un salvavidas. Reflujo, algo común, algo que se cura, algo que no es grave. Pero pasaron semanas. El pediatra probó diferentes posiciones, diferentes fórmulas, diferentes técnicas de alimentación. Nada funcionó. Los vómitos continuaron. Tu peso no aumentaba como debería. Tu madre se volvió obsesiva, pesándote cada día, registrando cada vómito, cada lágrima, cada momento en que parecías estar en dolor. La esperanza inicial de que fuera algo simple comenzó a desvanecerse, reemplazada por una ansiedad creciente que se apoderaba de tu madre cada vez que te veía vomitar. Tu madre pasaba horas en internet, buscando síntomas, leyendo foros de padres desesperados, intentando encontrar una respuesta que los médicos no podían dar. Tu padre intentaba trabajar, pero su mente estaba en casa, preocupado por ti, preocupado por tu madre. La vida familiar que habían imaginado se estaba desmoronando ante sus ojos. Las comidas juntos se convirtieron en momentos de tensión. Los paseos al parque se cancelaban porque no sabían si podrías vomitar en cualquier momento. Tus padres comenzaron a verse el uno al otro de manera diferente, no con amor, sino con una mezcla de miedo y culpa. ¿Quién era responsable? ¿Quién había hecho algo mal? Estas preguntas no dichas flotaban en el aire entre ellos. Has pasado por decenas de pruebas. Una endoscopia, donde un tubo delgado fue introducido en tu garganta para ver el interior de tu esófago y estómago. Un tránsito intestinal, donde tragaste bario y los médicos vieron cómo, o más bien, cómo no se movía a través de tu sistema digestivo. Una manometría que midió la presión y la función de los músculos de tu esófago. Cada prueba fue incómoda, cada prueba fue aterradora para tus padres que te veían sufrir en nombre de encontrar respuestas. Y cada prueba acercaba a los médicos a la verdad, a una verdad que nadie quería escuchar.
El doctor Martínez respira profundamente. Tus padres pueden ver en su rostro que lo que está a punto de decir no es bueno. Dice que ha revisado todos los resultados: la endoscopía, el tránsito intestinal, la manometría, los análisis de sangre, todo. Y luego dice una palabra que cambiará el curso de tu vida para siempre: gastroparesia. Dice que es severa. Dice que es idiopática, lo que significa que no saben por qué ocurrió. Explica que los nervios de tu estómago no funcionan correctamente. El estómago es un músculo que debe contraerse en una secuencia específica para vaciar la comida hacia el intestino delgado. En ti, esas contracciones no ocurren. Tu estómago está, en esencia, paralizado. La palabra paralizado cuelga en el aire como una sentencia de muerte. No es una palabra que tus padres esperaban escuchar en relación a su hijo. Es una palabra que pertenece a accidentes, a derrames cerebrales, a traumas, no a un bebé de 3 meses. Tu padre pregunta si hay un tratamiento, pregunta sobre operaciones. Ha leído sobre marcapasos gástricos, sobre estimuladores eléctricos, pero el doctor niega con la cabeza lentamente. Eres demasiado joven. Tu caso es demasiado severo. El marcapasos gástrico es una opción en casos menos graves, en pacientes mayores, pero en un bebé de tu edad, con una gastroparesia tan severa, no es viable. Tu madre pregunta cómo te alimentarán. El doctor explica que tendrán que ponerte una sonda de alimentación, una sonda nasogástrica que entra por la nariz y llega al estómago, o si es necesario, una sonda de gastrostomía, que es un tubo que entra directamente en el estómago a través de una pequeña abertura en el abdomen. Tu padre pregunta si será para siempre. El doctor pausa. Es una pausa incómoda, una pausa que dura una eternidad. Luego dice que probablemente sí. La gastroparesia severa es una condición crónica. No hay cura. El objetivo ahora no es curarte, es mantenerte con vida. Es adaptarse a esta nueva realidad. Para toda la vida. 2 palabras que demolieron un futuro y construyeron uno nuevo. Un futuro hecho de tubos, máquinas, hospitales y una lucha diaria por la supervivencia. Tus padres se miran el uno al otro y en ese momento algo en sus ojos muere. No es esperanza, es la ilusión de normalidad. Es la idea de que tendrían una vida normal. Es el sueño que tenían cuando te sostuvieron por primera vez en la sala de maternidad. La sonda fue insertada, y así comenzó una existencia que nunca elegiste. Mientras otros bebés aprendían a comer, a succionar, a experimentar los sabores de la vida, tú aprendías a sobrevivir. Aprendías a vivir con tubos. Aprendías a vivir con máquinas. Aprendías a vivir con una dependencia absoluta de la tecnología médica. La sonda se convirtió en parte de ti. No era algo temporal, no era algo que se quitaría en unos meses. Era tu nueva realidad. Era tu nueva vida. No conocías los sabores. No sabías lo que era el chocolate, la fresa, la manzana, la naranja. No sabías lo que era la comida casera hecha con amor. No sabías lo que era beber un vaso de leche fría en un día caluroso. No sabías lo que era sentarse a la mesa con tu familia y comer juntos, compartiendo historias, riendo, conectando a través del acto simple de comer. La alimentación llegaba gota a gota, lenta, mecánica, a través de un tubo. Una máquina marcaba los horarios, una bomba regulaba tu vida.
Mientras otros niños experimentaban la libertad de comer cuando querían, tú estabas atado a una máquina que determinaba exactamente cuándo y cuánto recibirías. Creciste con una dualidad imposible. De día, en el colegio, en el parque, eras el niño activo. Eras el que corría más rápido, el que nunca se cansaba, el que siempre quería jugar un partido más. Tus amigos no sabían que tu energía no venía de la comida. Venía de una fórmula química que goteaba en tu interior durante 12 horas cada noche. Venía de una máquina que se sentaba a tu lado mientras dormías. Venía de la determinación de un niño que se negaba a dejar que su enfermedad lo definiera. Eras fuerte, eras valiente, eras un guerrero. Pero de noche, eras el paciente. Eras el niño que necesitaba tubos y máquinas para seguir vivo. Eras el niño que no podía comer pizza en las fiestas de cumpleaños. Eras el niño que tenía que explicar una y otra vez por qué no podía probar el pastel. Tus amigos no entendían, algunos te evitaban porque no sabían cómo tratarte. Otros te hacían preguntas que eran más hirientes de lo que pretendían. ¿Por qué no comes? ¿Nunca vas a poder comer? ¿Vas a estar así toda tu vida? Estas preguntas, aunque inocentes, te hacían darte cuenta de que eras diferente, que no eras normal, que tu vida no sería como la de los otros niños. Aprendiste a no esperar normalidad. Aprendiste a vivir en los márgenes de la infancia, observando a otros niños vivir la vida que tú nunca tendrías. Los cumpleaños eran la prueba más dura. El olor del pastel, dulce y tentador, flotaba en el aire. La visión de tus amigos devorando la comida, sus caras llenas de chocolate, sus dedos pegajosos, sus expresiones de puro placer. La pregunta inevitable de algún niño nuevo, alguien que no sabía tu historia. ¿Por qué no comes pastel? Aprendiste a mentir. Aprendiste a decir que no tenías hambre, cuando en realidad estabas hambriento de experiencias que otros niños daban por sentado. Aprendiste a sonreír mientras por dentro sentías un vacío que ninguna sonda podía llenar. Aprendiste a ser fuerte porque no tenías otra opción. Tu madre te miraba desde el otro lado de la sala. Había una tristeza infinita en sus ojos. Ella también había aprendido a sonreír, a pretender que todo estaba bien, cuando en realidad su corazón se rompía cada vez que veía a otros niños comer lo que tú no podías. Ella se preguntaba si alguna vez podrías tener una vida normal. Se preguntaba si alguna vez podrías comer un pastel en tu cumpleaños. Se preguntaba si alguna vez podrías hacer las cosas que todos los niños hacen. Pero no podía permitirse pensar demasiado en estas cosas. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser la roca en la que tú te apoyabas. Creciste en la fe. Una fe que era hermosa, pero también era una fe de resignación. Tus padres creían en Dios, oraban, iban a la iglesia cada domingo. Pero con el paso de los años la fe cambió. Se volvió más defensiva, más realista. Creían en un Dios que consuela, que acompaña en el sufrimiento, que fortalece en las pruebas, pero no creían en un Dios que interviene. Los milagros, te enseñaron, eran para los tiempos de la Biblia, eran para Moisés y Jesús y los apóstoles, no eran para ahora, no eran para ti, no eran para una enfermedad moderna que la medicina no podía curar.
Tu madre rezaba, pero sus oraciones cambiaron con el tiempo. Al principio, cuando eras pequeño, rezaba pidiendo sanidad. Rezaba de rodillas, con las manos juntas, con los ojos cerrados, pidiendo a Dios que te sanara. Pero después de años sin respuesta, después de años de vómitos y tubos y máquinas, sus oraciones cambiaron. Comenzó a rezar pidiendo fuerzas. Rezaba pidiendo que no empeorara. Rezaba pidiendo que pudiera soportar lo que la vida le había dado. Pedir sanidad dolía demasiado cuando la respuesta durante 16 años había sido el silencio. Y tú, sentado en ese banco de madera, sentías que Dios era una figura lejana, un abuelo amable que te daba palmaditas en la espalda mientras tú te ahogabas. Habías aprendido a vivir con el dolor, habías aprendido a vivir con la limitación, habías aprendido a vivir sin esperanza. A los 16 años, la rutina estaba tan arraigada que era casi cómoda. Casi. Habías pasado más de la mitad de tu vida con tubos. La bomba de alimentación era tan normal para ti como respirar. Habías aprendido a no esperar cambios. Habías aprendido a no esperar milagros. Habías aprendido a vivir en un mundo gris, donde no había esperanza, pero tampoco había desilusión. Era una existencia plana, predecible, segura en su tristeza. Suena el teléfono. Tu madre lo contesta. Es una amiga de la familia, Laura. Está invitando a tu familia a un servicio especial en su iglesia. Hay un predicador que viene de afuera. Tiene un testimonio muy poderoso. Tu madre mira a tu padre, quien se encoge de hombros. Tu padre está cansado de iglesias, está cansado de predicadores, está cansado de esperar milagros que nunca llegan. Pero tu madre no quiere ser grosera. Dice que podrían ir solo un rato, 1 hora máximo, entrar y salir. Tu padre accede más por paz doméstica que por cualquier otra razón. Te preguntan si quieres ir. Te encotes de hombros. No te importa. Nada te importa realmente. Tu vida es lo que es, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Un ambiente diferente, un mensaje diferente, y un hombre que estaba a punto de contarte su historia, sin saber que al hacerlo, cambiaría la tuya para siempre. Pero primero, tenías que escuchar, tenías que estar abierto, tenías que permitirte creer, aunque fuera por un momento, que algo más era posible. La música comienza, es hermosa, emotiva, poderosa. Las luces bajan, el escenario se ilumina. Sube al escenario el pastor David. Es un hombre normal, con un rostro amable, una sonrisa genuina. No lleva túnicas ni traje formal. Lleva jeans y una camiseta. Su presencia es carismática pero humilde. El pastor comienza a hablar. Dice que no está aquí para hablarles de teología. Dice que no va a citarles versículos de la Biblia. Dice que no va a hacer un sermón complicado. Está aquí para contarles una historia. Su historia. La historia de cómo Dios lo salvó cuando los médicos dijeron que todo había terminado. Escuchas. Realmente escuchas. Su historia es diferente. Es cruda, real, sin filtros. No habla de cargas que soportar o de la belleza del sufrimiento. Habla de un cuerpo destrozado que fue reconstruido. El pastor cuenta que hace 10 años estaba conduciendo en la carretera. Era un viernes por la tarde. Estaba pensando en ir a casa, ver a su esposa, pasar tiempo con sus hijos. Pero un camión perdió el control, cruzó la línea divisoria y lo golpeó de frente. Describe el impacto, el sonido del vidrio rompiéndose, el metal retorciéndose. Describe despertarse en una ambulancia, con los paramédicos trabajando en él. Describe a uno de ellos diciéndole al otro, «Este no va a sobrevivir». Describe ser llevado al hospital. Describe a los médicos abriéndolo. Describe lo que encontraron. Devastación.
Sus intestinos estaban en el asfalto. Literalmente, los médicos tuvieron que limpiar sus órganos internos como si estuvieran limpiando una cocina. Su esposa estaba en la sala de espera, prezando. Los médicos le dijeron que tenía 0 posibilidades de sobrevivir. 0. Y entonces, mientras el pastor David hablaba, ocurrió algo que no era emocional, algo físico. Lo sentiste en lo más profundo de tu abdomen, en ese lugar que había estado muerto y silencioso durante 16 años. Un pulso, una vibración, como si algo, después de tanto tiempo dormido, estuviera despertando. Cerraste los ojos, el sonido de la iglesia se desvanecía. Solo escuchabas la voz del pastor David y debajo de eso, tu propia voz interior, en una conversación que nunca antes te habías atrevido a tener. Una conversación honesta, una conversación desesperada. Estabas hablando con Dios, o al menos lo intentabas. Decías que habías estado aquí durante 16 años, que habías estado aquí cada noche conectado a una máquina, que habías estado aquí en cada cumpleaños mirando a otros niños comer, que habías estado aquí en cada iglesia escuchando que los milagros son cosas del pasado. Pero este hombre, decías, dice que Dios lo sanó. Dice que los médicos dijeron que era imposible, pero Dios lo hizo de todas formas. Preguntabas si eso era verdad, si de verdad hacía estas cosas. Decías que si era así, que mirara, que te mirara a ti, que estabas aquí, que estabas harto, que estabas tan cansado de esto, que si te sanaba, si hacía que tu cuerpo funcionara, le darías tu vida, que no era mucho, pero era todo lo que tenías. Decías que hablarías de él, que le dirías a la gente que era real, que no te esconderías, lo jurabas. Pero decías que tenía que hacer algo, ahora, por favor. No fue una oración aprendida, no fue una oración repetida, fue la oración más honesta de tu vida. Fue un grito desde lo más profundo de tu ser. Fue una súplica desesperada de un joven que había vivido 16 años sin poder hacer lo que todos damos por sentado. El pastor se acerca, te mira directamente a los ojos. Su mirada es penetrante, como si pudiera ver a través de ti, como si pudiera ver el dolor que has estado cargando. Dice que mientras hablaba, no podía dejar de mirarte. Dice que sintió una conexión muy fuerte. Dice que ha visto esa mirada antes. Es la mirada de un guerrero. Es la mirada de alguien que ha estado luchando una batalla que nadie más puede ver. Pregunta cuál es tu batalla. Tu padre, incómodo, interviene. Dice que tienes una condición médica, desde que naciste, que es complicado. El pastor asiente. Dice que la medicina es un regalo asombroso, un don de Dios. Lo mantuvo vivo cuando su cuerpo estaba destrozado, pero dice que a veces tiene límites. Pregunta si le importaría si ora por ti. Dice que no hará un espectáculo, que no gritará, que no prometerá nada, solo una oración. Miras a tus padres. Por primera vez, hay una chispa de algo en tus ojos. No es esperanza, no todavía. Es un desafío, es una invitación, es la disposición de creer aunque sea por un momento. Asientes levemente. Tus padres, sorprendidos por tu reacción, aceptan. El pastor pide que se junten a tu alrededor. Pide que pongan una mano sobre ti. Tus padres, vacilantes, lo hacen. Tu madre pone una mano en tu hombro. Tu padre pone la otra. El pastor pone sus manos sobre tus hombros y su voz cambia. No es la voz de un predicador carismático. Es la voz de alguien que está hablando con autoridad, con convicción, con fe. El pastor dice que en el nombre de Jesús le habla a tu cuerpo.
Le habla a tu sistema digestivo que ha estado paralizado. Le habla a esos nervios que no han funcionado y te ordena que despierten, te ordena que funcionen como Dios lo diseñó. Dice que tu estómago debe contraerse, dice que tus nervios deben despertar. Dice que toda parálisis, toda enfermedad, toda maldición debe irse de tu cuerpo. Ahora. Justo cuando dice ahora, una sacudida te recorre. Es como si te cayera un rayo. Un dolor agudo y eléctrico explota en tu abdomen, desde tu hombro derecho, cruzando tu cuerpo, llegando a tu estómago. Gritas y te doblas. Tus padres se asustan, pero el pastor retira las manos, te sonríe, dice que el Señor ha hecho su obra, dice que vayas en paz, y se da la vuelta y se aleja, dejándolos a los tres temblando, confundidos y asustados, en medio de la multitud que se retira lentamente. El viaje a casa fue el más largo de tu vida. Estabas confundido, asustado, pero también esperanzado. Ese dolor que sentiste no era el dolor del sufrimiento. Era diferente. Era el dolor de algo que estaba cambiando, transformándose. Tus padres no sabían qué pensar. Habían pasado 16 años siendo escépticos, siendo realistas. Y ahora, algo había sucedido que no podían explicar. Tu madre pregunta si estás bien. Pregunta dónde te duele. Intentas explicar que es diferente, que no es como el dolor normal, que es como si algo estuviera despertando. Tu padre pregunta si quieres ir al hospital. Pregunta si deberían llamar al doctor. Pero tú dices que no. Dices que sientes que debes esperar. Dices que sientes que algo va a pasar. Llegas a casa. Vas directo a tu habitación. Tus padres se quedan en la sala, hablando en susurros sobre lo que había sucedido. ¿Fue un truco? ¿Fue sugestión? ¿Fue realmente algo sobrenatural? No sabían qué creer, pero sabían que algo había cambiado en ti, algo fundamental, algo que no podían explicar. Te levantaste de la cama, bajaste las escaleras. Tus padres estaban viendo televisión, pero se levantaron cuando te vieron. Dijiste que tenías hambre. No era el hambre fantasma a la que estabas acostumbrado. Era un hambre real, exigente, casi dolorosa. Tu madre va a la nevera, con manos temblorosas. Saca un trozo de pollo frío de la cena de hace unas horas. Saca un poco de arroz. Lo calienta rápidamente. Lo pone delante de ti en un plato. El plato más simple del mundo, pero para ti era un Everest. Tu padre sugiere esperar, sugiere llamar al doctor primero, pero tú no quieres esperar. Tienes hambre ahora. Tus manos tiemblan mientras coges el tenedor. El peso del tenedor en tu mano es extraño, desconocido. No has sostenido un tenedor en 16 años. Llevas el primer bocado a tu boca. Es pollo, es simple, es hermoso. Masticas lentamente, saboreando cada fibra. Tragas, y entonces los tres esperan. Esperan la arcada, esperan el dolor, esperan el vómito que siempre, siempre llegaba. Pasan 5 segundos, 10, 30. No pasa nada. Levantas la vista hacia tu madre, tus ojos se llenan de lágrimas. Dices que no duele, que no duele. Tu madre se derrumba en una silla, sollozando sin control. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de alegría, de una esperanza que finalmente, después de 16 años, se ha hecho realidad. Tu padre se apoya en la pared, cubriéndose la cara con una mano, su cuerpo sacudido por la emoción. Y tú, por primera vez en tu vida, tomas un segundo bocado. Tu madre te dice que comas todo lo que quieras. Preguntas si puedes, si de verdad puedes.
Tu padre dice que puedes comer todo lo que quieras, todo lo que quieras. Y así, en una cocina ordinaria, en una noche ordinaria, ocurrió lo extraordinario. Después de 16 años, comiste. Comiste sin dolor, comiste sin miedo, comiste como si fuera lo más natural del mundo. En los días que siguieron, ocurrió lo milagroso. Al día siguiente, comiste de nuevo, y al otro, y al otro. Tu cuerpo, que nunca había respondido, ahora obedecía. Un mes después, ya no necesitabas la sonda. 3 meses después, los médicos confirmaron lo impensable. Tu sistema digestivo estaba funcionando perfectamente. 4 meses después, retiraron los tubos. 16 años. Terminados. El doctor Martínez miraba tus nuevos resultados, comparándolos con los antiguos, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Decía que no tenía una explicación médica para esto. Ninguna. Tus pruebas de hace unos meses mostraban una gastroparesia severa. Tus pruebas ahora mostraban un sistema digestivo completamente normal. Era una remisión espontánea total. Era un milagro. No había otra palabra que pudieras usar. Los tubos se fueron. Las máquinas desaparecieron. 16 años de enfermedad, borrados en una noche. La ciencia no tenía explicación. Los médicos estaban confundidos, asombrados, humildes. Habían hecho todo lo que estaba a su alcance, y aún así, algo más poderoso que la medicina había intervenido. Cumpliste tu promesa. No te callaste. Decidiste estudiar medicina no a pesar de tu pasado, sino por él. Querías ser el tipo de médico que pudiera entender tanto la ciencia como la fe. Querías ser el tipo de médico que pudiera ver a sus pacientes no solo como cuerpos que necesitaban ser reparados, sino como personas que necesitaban ser vistas, escuchadas, amadas. Querías devolver lo que habías recibido. Querías ser la esperanza para otros como tú. Hoy vives, comes, bebes agua, corres, sueñas, no tomas medicamentos, no tienes síntomas. Eres un médico que entiende el dolor de sus pacientes porque lo has vivido. Eres un médico que cree en la medicina, pero que también cree en algo más. Eres un médico que puede decirle a un paciente desesperado que hay esperanza, porque tú eres la prueba viviente de que los milagros existen. La gente te pregunta a menudo si crees en los milagros, y tu respuesta es siempre la misma. Sí, crees en los milagros, porque viviste uno, porque eres uno. Pasaste 16 años sin poder comer, sin poder beber, sin poder hacer las cosas que todos damos por sentado. Y luego, en una sola noche, todo cambió. No fue gradual, no fue lógico, no fue algo que la medicina pudiera explicar. Fue un milagro. Fue la intervención de algo más grande que tú, más grande que la medicina, más grande que la ciencia. Pero aquí está la cosa. El milagro no fue solo para ti. Fue para tus padres también. Fue para el pastor David, quien oró por ti sin esperar nada a cambio. Fue para los médicos, que tuvieron que humillarse y admitir que había algo más allá de su comprensión. Los milagros no son solo para los elegidos, son para todos. Están sucediendo a tu alrededor, todo el tiempo. Algunos son grandes y obvios, como el tuyo. Otros son pequeños y sutiles. Pero todos son milagros, si tienes los ojos para verlos y el corazón para creerlos. La fe no es la ausencia de duda. La fe es la disposición de creer, aunque no puedas ver. La fe
Es la esperanza en tiempos de desesperación. La fe es la voz que te dice que hay algo más, incluso cuando todo parece perdido. Tú tuviste fe. Tus padres tuvieron fe. El pastor David tuvo fe. Y esa fe cambió todo. Cuando la ciencia se detiene y dice imposible, es a menudo donde comienza la fe. Cuando los médicos se rinden y dicen no hay esperanza, es a menudo donde Dios apenas está comenzando. No es que la ciencia sea mala. La ciencia es un regalo. La medicina es un don. Pero hay cosas en este universo que van más allá de lo que podemos medir, más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que podemos explicar. Hay cosas que solo pueden ser experimentadas, vividas, sentidas. Esta es tu historia, Leo. La historia de 16 años sin poder hacer lo que todos damos por sentado. La historia de cómo tu cuerpo se rebeló contra ti y cómo contra toda lógica médica, contra toda probabilidad, una sola oración lo cambió todo. Es la historia de un milagro. Es la historia de la fe. Es la historia de la esperanza. Es la historia de cómo cuando la ciencia se detiene, Dios apenas está comenzando. Y es la historia de cómo una vida que parecía estar destinada al sufrimiento se transformó en un testimonio de la bondad divina, en una prueba viviente de que los milagros existen, de que la fe funciona, de que la esperanza nunca muere. Eres la prueba, eres el milagro, y tu historia es un regalo para todos aquellos que necesitan creer que algo más es posible.